Estimada audiencia, gracias por su presencia. En este segundo seminario sobre el índice de confianza de la MIPYME y de la MIPE, quisiéramos destacar que se trata del segundo informe que establece la tendencia de los últimos 9 meses en el índice que se ha estado ejecutando desde el mes de junio del año pasado. Esperamos que a medida que el índice se convierta en una estadística más sistemática y con más tiempo, podrá este índice ser mucho más útil para analizar el comportamiento del sector. Quiero, sin más, agradecer a nuestros comentaristas presentes el día de hoy, como siempre, al doctor William Pleites, al licenciado Luis Membreño, al licenciado Dimas Quintanilla y al doctor Carlos Acevedo, quien siempre actuará como facilitador. Esperamos que este índice sea de utilidad para todos los interesados en el desarrollo de la MIPE. Doy la palabra, sin más, a nuestro investigador invitado y responsable del índice, el licenciado Francisco Goches. Adelante, Francisco, y gracias por su presencia nuevamente. Gracias. Muy buenos días a todos. Y como nos comentaba don Luis, pues ya tenemos 9 meses de tendencia de cómo ha venido evolucionando la economía. Nuestro punto de partida, el cierre del segundo semestre de 2020, el mes de junio, precisamente los momentos más difíciles del confinamiento que tuvimos que enfrentar como sociedad salvadoreña. Y ya el mes de septiembre nos dio la pauta, pues la apertura de la economía, recién comenzando a activarse los negocios, cómo se desempeñaban, y ahora al cierre del año pues podemos identificar, después de un trimestre de apertura total de la economía, cuál ha sido el comportamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Recordando un poco, el objetivo que tiene el índice es conocer la visión que manejan los empresarios de la micro y pequeña empresa informal sobre la situación y expectativa de sus negocios, por lo que este indicador sirve para sintetizar la opinión de ellos sobre la situación económica del país, así como también nos permite identificar áreas que requieren políticas y medidas de atención por parte del gobierno, las instituciones financieras, así como también aquellas instituciones de carácter técnico que están orientadas a apoyar y a servir a lo que son las micro y pequeñas empresas. Pasamos. Recordemos que el índice está conformado por 3 elementos: el indicador de situación, que nos mide cómo estuvo el desempeño en el trimestre que finalizó, y el indicador de expectativa, que nos está diciendo cuál es la visión que tienen los empresarios para los próximos 3 meses de trabajo. Y de esos 2 elementos generamos lo que es la confianza empresarial, que es la media entre los 2 elementos, a partir de la cual creamos el índice. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver cuáles son los resultados. La muestra que tenemos de la encuesta de los 845,000 empresarios que hemos identificado. Pasamos a una encuesta a 600 empresarios. Esto está con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4%. Hay un 52% de empresarios que atendieron la encuesta masculinos y 47.8% mujeres. El sector comercio el 52%, servicios un 17%, el sector transporte damos como en un 24%, de allí producción un 10% y agropecuario un 6,67%. Luego, en cuestión de segmentos de mercado, subsistencia, que es el que aglutina más de 500,000 microempresas, es la que tiene la mayor participación del estudio, 58%. Acumulación simple, microempresa de acumulación simple, 27%, acumulación ampliada al 7,50 y pequeña empresa un 7%. La encuesta se ha pasado en los 14 departamentos del país y en la segunda semana del mes de enero ya ha finalizado el cierre de ejercicio 2020 y ya en pleno comienzo de lo que es el
nuevo trimestre 1 del 2021. Vamos a ver a continuación los resultados que hemos obtenido con el estudio. Aquí podemos ver en este gráfico cómo está la situación en los 3 trimestres que hemos medido. En el trimestre 2, los empresarios nos dijeron un 78% que su situación había sido desfavorable respecto al trimestre 1. Para el trimestre 3 ya esta situación mejoró. De un 78% bajamos a un 49.7% de empresarios que dijeron que habían tenido una situación complicada al cierre de septiembre con respecto al cierre de junio. Y ya al cierre del año ya solamente tenemos un menos 2.8% que no equivale al 30.5% de empresarios que dijeron que su situación fue desfavorable. Ahí podemos ver cómo de un 78 al primer ejercicio que medimos hemos bajado al cierre del año a un 30.5%, más de la mitad. Y por el otro lado tenemos los que dijeron que habían tenido una situación favorable de un 5.2 que nos comentaba ese indicador al trimestre 2, al cierre de junio, al cierre del año ya esto sube a un 28% de empresarios que dicen que es favorable. Podemos ver que todavía hay, aquí no representamos por cuestiones metodológicas la barra de los que han manifestado que su situación ha estado igual que el trimestre anterior. Con estos indicadores podemos ver que el trimestre 2 estaba claramente marcado, que había sido prácticamente un cierre total de la economía y 78% de los empresarios habían estado en una situación crítica. Ya en el cuarto trimestre lo que nos está diciendo los indicadores, si sumamos aquí tenemos un 30% de situación desfavorable, más un 27.7% de empresarios que dijeron que su situación fue favorable, estamos un poquito más del 57-58%. Quiere decir que hay un 42% de empresarios, que esa barra no la representamos aquí, que han manifestado que la situación al cierre de diciembre fue igual a lo que tuvieron en el trimestre 3. Luego tenemos el indicador de expectativa, que es al cierre de cada trimestre preguntarle cómo espera que va a ser el siguiente. Podemos ver cómo de un 33% que tenían una expectativa favorable en el trimestre 2, hemos llegado a un trimestre 3 y un trimestre 4 con un porcentaje similar, arriba del 60% de empresarios manifestando viendo con optimismo el futuro. Y por el otro lado vemos cómo se ha disminuido la cantidad de empresarios que de manera anticipada prevén un trimestre desfavorable, bajando de un 27.5 a un 10.5%. En síntesis podemos decir, si vemos este último trimestre 4 de expectativa, que el 62% de los empresarios encuestados opinan que van a tener un trimestre 1 2021 con muy buenas condiciones, mejores que lo que fue el cierre del año 2020. Y solamente el 10.5% manifiestan de que van a verse en condiciones desfavorables. A eso, para llegar al 100%, estamos hablando que hay 62 más 10, 63, 73%. Hay un 23% de empresarios que manifiestan de que su situación en el trimestre 1 2021 va a estar igual al último trimestre del 2020. Si gusta, pasamos a la siguiente. Luego, ya con la combinación de la expectativa y la situación de cierre del año, podemos ver cómo de una situación donde los empresarios calificaban y veían con mucho pesimismo la condición de la economía al cierre del segundo trimestre, pasamos al cierre de septiembre recién aperturados los negocios a una posición neutral donde no advertían mayores cambios los empresarios. Y ya hoy estamos cerrando el año 2020, el ejercicio del trimestre 4, con un indicador de confianza del 22.9 que nos dice ya se comienza a percibir un espíritu de optimismo, pero no es un optimismo pleno donde los empresarios advierten que la economía va a presentar un crecimiento muy favorable y que hay una total
perspectiva de inversión y generación de empleo, sino que lo consideran todavía un optimismo moderado. Si bien salen de una situación neutral, entran a una fase de optimismo moderado, pero todavía hay mucha precaución en las decisiones que van a ir tomando de cara a sus negocios. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos medido ya el comportamiento del indicador de confianza. Vemos que al cierre del año ha tenido un crecimiento del 38%, el clima de confianza de los empresarios. En síntesis, esto nos podría decir, el cierre del segundo semestre es el momento más difícil que la economía ha tenido el año pasado, y si esto nos está diciendo que los empresarios ya tienen un nivel de recuperación de la confianza de sus negocios en un 38%, equivalente podríamos decir que se ha recuperado un 38% de lo perdido al cierre del semestre. Hay un pequeño pasito allí de mejora del tercer trimestre al cuarto. En el tercer trimestre, a cierre de septiembre, había una recuperación del 30% y hoy al cierre del año llegamos al 38%. Podemos ver más adelante cómo está conformado y qué es lo que produce la evolución de este indicador. Aquí tenemos en esta gráfica en el rosadito, el que acabamos de ver anteriormente, el índice de confianza en nivel general, y en las gráficas de abajo podemos ver cómo está el comportamiento de las ventas. Si bien en el tercer trimestre hubo un repunte del 35%, al cierre del ejercicio, como naturalmente en nuestro país suele ser la economía todos los años, la época de noviembre, diciembre, pues hoy los empresarios nos dicen no ha sido una situación como la que esperábamos, y el indicador incluso se mantiene estancado en un crecimiento del 33% con respecto a su base. No hubo, digamos, un repunte de ventas en el último trimestre del año como se esperaba. Y en el tema de las inversiones, estas sí, los empresarios aportaron un poquito en el último trimestre esperando generar algo con base a la tendencia cíclica de la economía en la historia de que noviembre y diciembre son buenos meses. Sin embargo, pues fueron unas inversiones que al final, como vemos en las ventas, no hubo mayor repunte. Hubo también por el lado de los empleos, de manera moderada, una mejora. Hubo un nivel de confianza a generar empleo esperando que la economía repunte, y un indicador que sí viene en el tiempo generándoles un impacto y de alguna manera les restringe las oportunidades de inversión y crecimiento es el tema de los precios, porque limita sus capacidades de adquisición, de poder dotar más mercadería. Van 2 trimestres marcados donde se prevé por parte de los empresarios que los precios van subiendo cada vez más, y esto les está restringiendo de alguna manera el poder tener disposiciones en sus negocios. Entonces, en resumen, podemos decir de que el índice de confianza, los incrementos de precios de los productos, como se advirtió desde el tercer trimestre, continuaron a la alza al cierre del año, y esto limita la capacidad multiplicadora de ingresos de los empresarios. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Allí si vemos el índice a nivel de segmentos de mercado, podemos ver aquí que acumulación simple al cierre del año es la que mejor se ha posicionado. Los empresarios que pertenecen a ese sector son los que tienen un mejor nivel de perspectiva económica, con un crecimiento del 43% en el indicador de confianza empresarial. De ahí están seguidos por el segmento de subsistencia, que de ser el segmento que había tardado más en recuperarse al cierre de septiembre, ya hoy al cierre de diciembre ya se viene posicionando como en un segundo lugar. Luego tenemos la acumulación ampliada que anda con un 37% de crecimiento, y la pequeña empresa que ya son negocios más grandes, mucho más estables, digamos ya su dinámica es un poco más pausada, tienen igual un nivel de mejora en su confianza del 34%. Lo bueno que podemos ver aquí es que todos los segmentos como los sectores tienen una mejoría en las perspectivas de inversión, de ventas y en el tema de la generación de empleo.
Luego, por sector, podemos ver que el sector de producción, como vimos al cierre del tercer trimestre, ha sido uno de los que mejor se ha venido posicionando. Fue el más impactado cuando hicimos el primer ejercicio de confianza empresarial en el cierre de junio del 2020. Nos dábamos cuenta que los empresarios de producción estaban más impactados y afortunadamente con la reapertura económica son los que han sabido posicionarse y replantearse y aprovechar las necesidades que la sociedad salvadoreña les ha demandado cubrir. Ahí vemos que están en un 74% de mejora el indicador, seguidos por el sector transporte, que ya anda en un 47% de mejora, y el que se va quedando un poco más estable, digamos que siempre es uno de los sectores más grandes de la economía, pero es el que, digamos, recibe un poco más de dificultad para tomar dinamismo acelerado, es el sector comercio, que anda con un indicador del 129%. Y cuando fuimos a preguntarles también a los empresarios si tenían algunos inhibidores que afectaban su marcha, podemos ver en la siguiente diapositiva como el tema de la dificultad de acceso al financiamiento y la caída en la demanda siguen siendo los principales elementos que están repercutiendo en la marcha de sus negocios, que le ponen un poco de traba. En cuanto a las dificultades financieras, los empresarios, una porción de ellos manifiesta la falta de acceso a financiamiento, las restricciones de políticas que se dieron por parte de algunas instituciones para poder aportar más capital o para inversión fresca a los negocios, así como también los obstáculos con los cuales se han encontrado para poder hacer de alguna manera una readecuación o un alivio temporal o permanente a los compromisos financieros que ya tienen vigentes, que venían desde antes de la pandemia. Y otro elemento que resulta también bastante llamativo es cómo la parte de la delincuencia se vino hasta abajo el impacto en los empresarios en la época que estuvimos en confinamiento. Sin embargo, hoy al cierre de diciembre ya hay un 5% de ellos que manifiestan que se han visto impactados por este tema. Y va en aumento el tema de la escasez de mercadería, lentamente, no muy grave, pero sí tiene un pequeño crecimiento de empresarios que se han visto afectados por esto. El aumento de la competencia es uno de los que creeríamos aquí que el tema es que gradualmente han ido abriendo los negocios y así como también ha habido bastante empleo que no se ha logrado recuperar, que han venido a montar iniciativas empresariales y a medida que también otros empresarios van tomando la marcha de apertura de sus negocios, entonces la competencia se va acentuando más, volviendo a sus niveles anteriores. Sigamos, por favor. Y aquí a nivel de resumen tenemos el indicador que hay un 38% de crecimiento. El indicador de situación se ha visto disminuido en un 2.8, veníamos de un menos 72, estamos en un 2.8 en una posición neutral. El indicador de expectativa está con mucho optimismo, de una posición neutral de 5.4 en el trimestre 2, estamos en un 52. La confianza empresarial, que ya lo vemos con números verdes en 22.9. Indicador de ventas, indicador de inversión, de empleo, que son favorables, más el indicador de precios, que todavía es un freno, digamos, en la marcha de los negocios. Y en conclusión, en la siguiente diapositiva podemos ver un pequeño resumen del estudio. Aquí nos damos cuenta que la percepción sobre la situación económica de la MIPYME no formal mejoró un 38% al cierre del año 2020, saliendo de una situación pesimista al cierre del primer semestre a un nivel de optimismo, pero con mucha moderación, con mucha cautela todavía para poder tomar, digamos, inversiones o empleos de manera agresiva. Luego tenemos todos los segmentos de mercado, muestran una mejora superior al 30% al cierre del año 2020, lo cual demuestra que todo el aparato productivo del país se encuentra en proceso de reactivación gradual.
La microempresa de acumulación ampliada, como veíamos, el segmento que más rápido mejora su confianza en el clima de negocios. Y el sector económico de producción, que es el que ha sabido replantearse, ha sabido tomar el ritmo y ya lleva una recuperación del 74%. Las dificultades para adquirir financiamiento o encontrar medidas de alivio a sus deudas actuales siguen siendo el factor principal que muestran los empresarios y que les restringe el desempeño favorable de sus negocios. Ahí es un llamado de atención a las instituciones financieras para que puedan evaluar la modificación a sus condiciones de otorgamiento, sus políticas, procedimientos y adecuarlas a la nueva realidad que la economía les está planteando como reto, tanto a los empresarios como a las instituciones, para ponerse a la altura de las exigencias que necesitan ellos de servicio. Esto sería todo lo que tenemos. Agradecemos su escucha, su participación, y para continuar con nuestro informe, dejo la palabra al doctor Acevedo, quienes tratarán, digamos, y ya sé que podrán responder a otras inquietudes que en el estudio no logramos resolver y que ustedes esperan. Aquí tenemos un equipo de expertos en el tema también, en economía, y pues escuchémoslos a ellos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos. Quiero ante todo agradecer a Luis Castillo y a FUSAI por la gentil invitación para moderar este segundo foro sobre el informe del clima de confianza de inversión de los micro y pequeños empresarios. Es un gusto compartir este espacio con los buenos amigos William Pleites, Luis Membreño y Dimas Quintanilla. Y bien, quisiera sin más empezar preguntándole a Luis Membreño. Luis, ¿cómo crees tú que este informe, los resultados de este informe, se enmarcan dentro del contexto más general de la situación económica del país? ¿Y cómo crees que hay de consistencia? ¿Qué tan consistentes son los resultados de este informe con otro tipo de datos que tenemos sobre la coyuntura y el contexto económico del país? Gracias, Carlos. Gracias a FUSAI por la invitación. Voy a permitirme hacer una presentación corta para tratar de responder un poco a lo que nos mencionas. Por un lado, hemos visto pues que la situación pues se ve mucho más favorable, en el sentido de que pasa, como ya lo mencionaban, del 78% de situación desfavorable en el segundo trimestre a 30.5% en el cuarto. Y luego vemos en las expectativas algo muy positivo, ¿verdad? Como salta. Y luego en el índice de confianza, pues vemos cómo este índice sube y cómo pasa de algo negativo de menos 38.4 a 9.8 en el tercer trimestre, y en el último trimestre, ahora en el cuarto, que ya pasa a 22.9. Entonces, si uno se queda con esta imagen, lo que le dice es que todo es positivo, ¿verdad? Que en realidad hay un optimismo muy importante en la comunidad empresarial y que pues el país va por una buena senda, digamos. El problema es que estamos comparando con una base muy baja. O sea, estamos comparando, esto es como que la economía se creara de cero y comenzáramos en el segundo trimestre, que fue un trimestre en el que se cerró todo, ¿verdad? Y que ese sea el punto de inicio. Claro, o sea, tiene que pegar un gran salto cuando se abre la economía, pero no es porque se creó nada, sino es simplemente porque se volvió a reactivar un poco la economía. Y el siguiente trimestre ya se ve que es mucho más moderado el cambio, siendo un cuarto trimestre del año, ahora como ya se mencionaba, y es que es el trimestre mejor del año. Si uno compara esto con otros indicadores, aquí tenemos el índice de confianza de FUSADES, que toca los 4 sectores, tanto comercio, servicios, construcción e industria. Y aquí podemos ver que cuando uno tiene una base más larga, digamos, de comparación, entonces aquí tenemos el 2019, luego la caída del 2020, y claro, o sea, lo que estamos comparando aquí es este trimestre con esto otro, pero cuando uno ya compara con el año anterior, o los años anteriores, si fuera el caso, entonces vemos que la caída es estrepitosa
Y claro, la recuperación comienza a ser, pero está todavía muy lejos de llegar al punto que hubo el año pasado, pues. Y cuando uno ve fin de año, el fin de año pasado, que fue bastante bueno, contra el fin de año de este año, pues entonces sí, se ve que es una caída. Y aquí está enero. Y enero ya vemos que la situación es bastante complicada también. Cuando vemos el indicador de ventas de FUSADES, vemos lo mismo, ¿verdad? O sea, el indicador de ventas de fin de año, por ejemplo, del año pasado, contra el indicador de ventas de este fin de año y ya enero, que es menos 49.8. Entonces, sí, el punto de comparación debe ser el año pasado, no el trimestre anterior, porque si uno ve los trimestres anteriores, claro, o sea, como parte de una base tan baja, todo va a ser bueno en términos relativos, pero enero ya comienza a mostrar una desaceleración. Y es lo que siempre pasa con los ciudadanos, con los empresarios, ¿verdad? Siempre hay, como se dice en inglés, un wishful thinking. Y aquí lo podemos ver en las expectativas. En las expectativas siempre van las expectativas por arriba en momentos de crisis. Si ustedes ven el año anterior, las expectativas siempre arriba, pero bastante cercanas a el resultado que se va dando en los siguientes trimestres. Entonces, esto es como lo normal en una situación que no tiene nada de extraordinario. Pero en las situaciones extraordinarias sí se despegan las expectativas de la realidad. Y es lo que estamos viendo ahora. O sea, para enero, por ejemplo, la expectativa era bien positiva, pero estamos viendo el resultado que es bien negativo. Entonces, sí, la observación mía sería que obviamente el estudio comienza, ¿verdad? Va a tener ya en los próximos años una secuencia, ya cuando tengamos comparaciones con años anteriores, entonces vamos a poder ver estas caídas y vamos a poder ver el punto comparativo. Ahora, el hecho es que comienza en el punto más crítico, en el punto más bajo es 100 y de ahí para arriba, ¿verdad? Pero no llega ni cerca a lo que había en años anteriores y en el mismo mes del año anterior. Y aquí lo podemos ver en el IVAE, el indicador de variación de la actividad económica del Banco Central. Aquí tenemos una serie un poquito más larga, todo el 18, todo el 19, Salvador con un crecimiento promedio de alrededor del 2%, pero vemos la caída de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que son el último dato que tiene el Banco Central, pero vemos que todo está en rango negativo, claro, menos negativo que el segundo trimestre del año, que son estos 3 meses, el tercer trimestre que tenemos acá, julio, agosto y septiembre, ya casi tenemos el cuarto trimestre. Y cuando uno ve el dato trimestral del PIB del Banco Central, pues vemos que el año pasado, los años anteriores, aquí tenemos desde el 2008, como fue la caída del 2009, el cuarto trimestre del 2008 y 2009, que Carlos era presidente del Banco Central, y cómo la caída no fue tan grande como lo que estamos viendo. Los siguientes periodos, pues aquí vemos el promedio del 2% que hemos mencionado, arranca el primer trimestre de este año con 0.8% de crecimiento, cae a menos 20 el segundo, perdón, que es a donde está comenzando este análisis. Luego tenemos el tercero, que ya es la mitad, digamos, de caída, y este es mi estimado personal para el cuarto, que podría ser más o menos ahí cerca de menos 5, menos 6. Entonces, esto nos daría una caída del 8.9% en este año actual. Entonces, el índice de confianza de los empresarios de la MIPE se ve positivo porque compara con el peor trimestre de la historia del país, ¿verdad? Y en la medida que ya se vayan dando pues los indicadores en años posteriores, pues vamos a poder ir comparando y vamos a poder ir haciendo en realidad lo que corresponde, que es un trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior. Las expectativas de los empresarios salvadoreños de todos los tamaños siempre son mejores que lo que en la realidad ocurre. Siempre impera el optimismo. El salvadoreño es optimista por naturaleza. La economía ha caído menos en el tercer y cuarto trimestre si se compara con el segundo trimestre, pero si se compara con los mismos trimestres del año anterior, todavía está en terreno negativo. Las cifras del Banco Central, del Fondo Monetario, FUSADES y proyecciones propias que hemos hecho nos indican que 2020 pues, fue un muy mal año, ¿verdad? Y que la economía cayó entre 8 y 9%. Las MIPE son parte muy importante del sector empresarial y muestran una caída muy fuerte con respecto a 2019. Y lo mejor del índice que yo encuentro de confianza de la MIPE es el índice del segmento de mercado, como ahí se ve pues la diferencia dentro de la MIPE de los diferentes grupos de empresas, ¿verdad? Y cómo reaccionan diferentes, cada uno con ciertas diferencias, como por sector económico también.
Ahí la producción, por ejemplo, vemos que es muy importante, ¿verdad? Y luego los factores que inhiben a las MIPES. Y aquí creo que hay un reto importante para todo el mundo de cómo podemos ayudar a las MIPES para que puedan salir adelante. Así que ahí me quedo. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. William, este informe es sobre el clima de confianza e inversión de la MIPE. Ahora, otra vez, a nivel más general del país, después de este gran impacto que hemos tenido con la pandemia, ¿cuál es tu valoración sobre el clima de inversión más en general? Digamos, ¿qué elementos, ya sea positivos o negativos, ves que pudieran generar un nuevo clima de inversión, si es que se generaría? O sea, ya sea en lo positivo o negativo, ¿cuál es tu percepción sobre esto? Vale, yo quizá en primer lugar decir pues que me parece que las observaciones que ha hecho Luis son interesantes de tenerlas en cuenta, sobre todo para poder hacer una lectura de los indicadores, llamémosle así, ordenada. Claro, en El Salvador estamos ahorita en un periodo preelectoral. Hay, por ejemplo, mucho cuestionamiento, lo ve uno en los medios de comunicación sobre el tema de la estabilidad institucional, la división de poderes, y eso muchas veces también afecta el clima de inversiones en general, ¿verdad? Los institucionalistas justamente destacan que ese es el elemento central que marca al final de cuentas, llamémosle así, el clima de inversión de un país. Ahora, yo sin embargo, centrándome en los datos en general, a mí sí creo pues que en primer lugar, la primera sensación que le da a uno es una suerte como de paradoja del mundo al revés, ¿verdad? En el sentido de que uno dice, bueno, pareciera ser que estamos viviendo en un momento muy crítico y sin embargo hay un segmento de la población que está mandando señales positivas, ¿verdad? Eso tiene, me parece a mí, parte de la explicación en lo que se ha señalado Luis, o sea, el tener un punto de partida realmente con un nivel de depresión económica muy alta. Pero me parece a mí que hay algo adicional, me parece. Yo sí creo que hay probablemente cierto comportamiento distinto de parte de este sector con respecto al resto de la comunidad empresarial, y eso porque de alguna manera yo diría que hay cierta diferencia en su racionalidad económica. O sea, aquí estamos hablando básicamente de un segmento de la población en donde quizá a veces la sobrevivencia termina siendo como el elemento más importante para poder determinar si el clima es o no favorable. Por otro lado, puede haber estado también un poquito influenciado por las políticas adoptadas por el gobierno en términos, por ejemplo, de los subsidios que se han otorgado. Entonces, y habría que ver hasta dónde también, en ese sentido, parte de esa visión optimista podría estar fundamentada en una expectativa que se tenga con relación pues a algún tipo de políticas de corte redistributivo adicional como las que están siendo anunciadas, por ejemplo, a través del Banco, del Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, yo creo que este es un tema que se debe de examinar un poquito con mayor profundidad, ¿verdad? Creo que lo que dice Luis explica en gran medida, ¿verdad?, este panorama que se nos está presentando, pero me da la sensación de que hay algo más, sobre todo porque lo que estamos midiendo son expectativas. Y cuando uno está midiendo expectativas, ese panorama que se ve hacia adelante, qué tan oscuro o qué tan favorable se ve, puede ser también altamente influenciado por, llamémosle, el entorno en el que se mueva cada uno de estos sectores. A mí sí me llamó particularmente la atención también esa reacción, sobre todo el sector productivo, como se le denomina acá, porque es el que aparecía como relativamente más pesimista en los dos informes anteriores. Me voy a quedar aquí porque creo pues que habrá más preguntas hacia adelante, pero me parece pues que en realidad está arrojando nuevos datos este tercer informe que es preciso analizarlos con mayor detenimiento. Gracias, Julio. Dimas, aquí entre los participantes a través de la plataforma ha caído una pregunta que me parece interesante y te la voy a trasladar tal cual.
Dice que el estudio realizado por la evaluadora de riesgo de microfinanzas Microrate con instituciones de Latinoamérica, incluyendo El Salvador, refleja que el 76% de las instituciones coinciden que el efecto real de la pandemia será en este año 2021. ¿Cuál es tu comentario, tu valoración de este resultado? Sí, buenos días. También agradecer a Fusai por el espacio, ¿verdad?, para poder exponer nuestra visión sobre esta temática. Antes de responder tu pregunta, quiero tomar un par de segundos para un poco reflexión sobre lo que antes se mencionaba. Efectivamente, hay que entender que el sector MIPE especialmente está compuesto por empresas informales, ¿verdad?, que no están en la formalidad del país y que presentan comportamientos un poco diferentes a lo que es el sector formal, tal vez como para entender la encuesta de FUSADES con la encuesta que ha realizado FUSAID. FUSAID entiendo que principalmente enfoca el sector formal. Otro tema que es importante que yo debo mencionar es el hecho de que ya el sector se ha acomodado a la realidad. A ver, este es un sector que está acostumbrado a pelear en las peores condiciones, ¿verdad? Ha peleado en condiciones de extorsión, como todos sabemos en este país, en condiciones de guerra en el pasado, y llegó la crisis, lo golpeó fuerte, se reacomodó rápido, porque esa es la característica de este sector, y ahora efectivamente está adaptado y ha aprendido a convivir con esa realidad, y ya adaptado a esa realidad, probablemente pueda ser más optimista de lo que había sido en los trimestres anteriores. Sí, estamos totalmente de acuerdo con lo dicho por los anteriores dos panelistas. La referencia mejor sería comparar con un trimestre similar del año anterior para tener una idea más clara, pero lo que sí nos muestra es que en el año hay un desplazamiento positivo en las perspectivas que el sector tiene. Eso creo que es lo que la encuesta está tratando de demostrar, que no estamos estancados, que no seguimos en el mismo nivel de negativismo que teníamos antes y que ahora sí hay un poco más de optimismo. Con respecto a la segunda pregunta, sí hay mucha inquietud digamos, en las instituciones que integramos el sector que atiende a la micro y pequeña empresa. Hablo de instituciones especializadas, especialmente, como decía antes, en el sector informal. No podemos ser totalmente optimistas en el sentido de decir que a pesar de que hay este optimismo y que hay esta mejora en los indicadores, la situación está totalmente corregida, ¿verdad? Porque hay un entorno económico y en nuestro caso institucional desfavorable. Lo que sí, digamos, no podemos dejar de mencionar es que el sector es un sector resiliente, no es un sector que se acomode y que responde con rapidez a las dificultades que se puedan estar presentando en el entorno y que en ese sentido probablemente pueda sobrellevar mejor las dificultades que, digamos, otro tipo de segmentos de empresas. Yo quiero en este caso mencionar, efectivamente, Carlos, no solo es un tema de esta institución que hizo este estudio, también cuando las grandes evaluadoras de riesgo hacen la valoración de lo que puede pasar en los sectores económicos, la percepción que ellos tenían es que el sector de micro iba a ser más golpeado, ¿verdad? Iba a ser duramente afectado. En la realidad, hasta hoy no hemos visto eso. Indudablemente que habrá algunos efectos que este año se van a absorber, eso no cabe duda, pero creo que en general serán menos fuertes que lo que se había previsto iba a ocurrir. Eso es lo que nosotros estamos viendo, por lo menos con nuestros clientes en Integral, ¿verdad? Han sabido adaptarse, han sabido readecuarse, han sabido emprender nuevas actividades y de esa manera están sacando adelante sus negocios. Gracias, Dimas. Luis, nuevamente, revisando los datos de recaudación del año pasado, me llamó la atención que el impuesto de renta y de IVA que en conjunto cayeron menos de $100 millones, aunque la recaudación total cayó un poco más.
bueno, esto es menos de lo que en algún momento se anticipaba. El exministro Fuentes llegó a hablar de 700 millones de caída de la tributación conservadoramente. Ahora, esto no obsta para el deterioro fiscal que sigue experimentando el país, con una deuda que ya sobrepasó el 90% del PIB y se encamina peligrosamente hacia un 100%, sin que haya planes como muy concretos para ver cómo se lleva a cabo un ajuste, aunque hay el compromiso con el Fondo Monetario. Ahora, lo que te quería preguntar es, ¿cuál es tu percepción de hasta qué punto este deterioro fiscal puede contaminar al sistema financiero y traducirse, que de hecho ya se está traduciendo en costos de financiamiento mayores que afectan a todos los agentes económicos, incluyendo, por supuesto, a las MIPE? Entonces, ¿cuál es tu valoración de hasta qué punto se puede contaminar el sistema financiero debido a esta situación de deterioro fiscal? Mira, yo creo que primero la primera parte que planteaste de las cifras, sí, algunos siempre dijimos que la caída no iba a ser de 900 millones como lo planteó el ministro anterior, el ministro Fuentes, y que iba a ser menor, lo cual al final pues, resultó ser de alrededor de 300 millones si uno quita lo de los no tributarios, que hubo una sobreestimación como de 240 millones de dólares ahí. Pero lo que quiere decir es que quien paga impuestos en el país es el sector formal, y el sector formal pagó este tiempo los impuestos y por eso la caída no fue muy fuerte. Y por el otro lado también lo que indica es que la recuperación de la economía se fue dando, ¿verdad? En el segundo trimestre y que hubo muchas empresas o algunas empresas que no le fue mal, pues, o sea, y como al final la recaudación está tan concentrada en un grupo pequeño de empresas que son las que recaudan el IVA, que son las que recaudan los impuestos específicos, contribuciones especiales, etcétera. Entonces, al fisco pues le fue dentro de lo relativo bastante bien a pesar de la situación tan grave que ha habido el año pasado. Y además el hecho de la amnistía fiscal, que la amnistía fiscal también produjo una compensación, digamos, ahí principalmente en renta, que se nota que casi no cayó la renta. Entonces, eso no quita que la situación fiscal es grave por el exceso de gasto, ¿verdad? Porque el gasto creció desmedidamente. Entonces, el impacto en el sector financiero, como tú decís, es muy importante. Son más o menos 1.300 millones de dólares lo que cayó la reserva de liquidez el año pasado, comparando diciembre del 2019 con diciembre del 2020. Y eso es reflejo de todo el dinero que ha ocupado de la reserva de liquidez el fisco. Y además las reservas internacionales netas, pues como reflejo de eso, cayeron también en una cantidad similar. Entonces todo eso ha llamado mucho la atención. El impacto sobre el sector financiero, pues se va viendo en la medida que emiten CETES, que emiten LETES, que han hecho una emisión privada de CETES la semana antepasada por 150 millones de dólares que todavía no se ha conocido públicamente, etcétera. Entonces, lo que sí se percibe es que el fisco va a tener un déficit este año de más de 1.100 millones de dólares adicionales a lo que refleja el presupuesto por la sobreestimación de ingresos y la subestimación de gastos, y que eso va a tener que buscarlo de alguna manera. Va a tener que buscar una fuente de financiamiento y obviamente esto puede afectar más a la reserva de liquidez, al sector financiero, el costo del crédito y por supuesto que puede afectar también en pensiones, ¿verdad? Si se decidiera tomar una decisión de esa medida o en política monetaria, ¿verdad? Entonces, toda esa implicación de la política fiscal puede afectar significativamente la actividad económica y a ciertos sectores muy importantes de la vida nacional, porque al final esto puede traducirse en un impacto en toda la población. Gracias, Luis. William, en tu intervención anterior mencionabas el ejemplo de Bandesal, del fideicomiso de apoyo a los sectores productivos. Me gustaría que profundizaras un poco en tus valoraciones sobre el tipo de políticas públicas que pudiera tener a la mano el Ejecutivo para, bueno, no solo para salir de lo más rápido posible del hoyo en que nos ha sumido la pandemia, sino en la medida de lo posible para poder alcanzar tasas de crecimiento más altas que las que hemos venido registrando incluso antes de la pandemia. Mira, yo creo que un buen punto de partida es
el diagnóstico que se hace en el informe sobre los factores que frenan el buen desempeño del sector, ¿verdad? Ahí prácticamente se señalan 6, de los cuales, llamémosle así, 3 deberían de ser objeto de política pública. Uno es obviamente el de las mayores dificultades para acceder a financiamiento o medidas de alivio temporal. El otro que está relacionado fundamentalmente pues, con obstáculos del gobierno central y municipal, y finalmente el tema de la delincuencia. Pero de esos 6, o de esos 3, perdón, que podrían ser objeto de la política pública, de lejos, el que es señalado con mayor frecuencia es el de las dificultades para acceder a financiamiento. Yo por eso creo que es importante amarrar este señalamiento que hacen los entrevistados con la pregunta que tú hacías anteriormente, ¿verdad? Porque estamos por un lado con un sector que está demandando mayor financiamiento, ¿verdad? Y por otro lado, en un contexto en donde el financiamiento se está volviendo cada vez más caro. A mí sí me parece pues que esto nos llevaría a que una de las áreas donde el gobierno debería de poner particular atención, y creo yo que no sería muy difícil, ¿verdad?, es poder, en este caso, buscar líneas de financiamiento para poder precisamente atender a este sector, sobre todo aprovechando el desarrollo que ya existe en el país de las microfinancieras. O sea que, en otras palabras, ya tenés un sector especializado para atender al sector. Por otro lado, y tenés instrumentos de alguna manera aprobados, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gobierno lo primero que tiene que hacer es asegurarse, pues, que en este periodo de probable escasez de recursos o encarecimiento de recursos financieros que se viene, es precisamente poder negociar líneas de crédito específicamente, pues, para poder ponerlas a disposición de las microfinancieras. Bueno, muchas gracias. Dimas, algunas personas se sorprenden un poco, bueno, yo me incluiría un poco también entre ellas, del, llamémosle, relativo optimismo que se refleja en el informe este. Entonces, tú que eres un conocedor desde adentro del sector, ¿qué factores considerarías que son los principales que explican como esta resiliencia, como este relativo optimismo del sector para sobreponerse al golpe de la pandemia y ver con relativo optimismo el futuro inmediato? Sí, bueno, mira, creo que tiene que ver mucho que sí, digamos, hay una situación económica que es menos crítica que lo que estaba previsto. Particularmente creo que el tema de remesas sí tiene una incidencia bastante directa en el sector donde está la MIPE, ¿verdad? Es decir, son remesas que vienen para familias de ingresos bajos que normalmente mucho gastan en empresas MIPE, no gastan mucho en empresas grandes. Segundo tema, creo que tiene que ver un poco también el tema de siempre el inicio de año trae un tema psicológico, ¿verdad? Hay un cambio en el ciclo del tiempo y eso hace que la gente tal vez se vuelva un poco optimista. Todos hacemos planes y todos comienzan a soñar con un nuevo año, tratando de cerrar un año que tal vez no fue muy positivo, comienzan a ver con perspectivas diferentes el sector. Hay el tema, como te decía antes, de que el sector ya se adaptó, ya sabe cómo operar en un ambiente adverso como el que está tocando vivir. Es un sector de rápida adaptación. Y hay un factor más que yo no quiero dejar de mencionarlo acá, que es el factor religioso, ¿verdad? La gente microempresaria son mucha gente pues, de fe, que indudablemente pues, ayuda bastante a emprender y a tener este optimismo el cual está mostrando la encuesta. Entonces, digámoslo, a diferencia tal vez de un sector formal mucho más estructurado, que sí a la hora de tomar decisiones y a la hora de ver el futuro, valora mucho qué va a pasar con el comportamiento de las variables económicas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el déficit fiscal? ¿Qué va a pasar con política monetaria? Bueno, no hay mucha política monetaria. ¿Qué va a pasar con política laboral?
este sector está como muy limitado a ver su negocio y a ver qué está pasando con sus clientes, y en ese sentido tal vez no les preocupa tanto estos factores externos, ¿verdad? Estos son efectos que después los ven, después que han tomado sus decisiones, pero de cara al futuro son bastante micro enfocados, a diferencia de la grande y mediana empresa. Eso con respecto a tu pregunta. El tema de la preocupación por el financiamiento, fíjate, William, bueno, y todos los panelistas y los oyentes, que es curioso porque es una época donde ha habido más liquidez en el sistema financiero, ¿verdad? El tema de liquidez es altísimo. Ustedes van a ver los indicadores de liquidez son mayores inclusive que los del año pasado. Esto en parte por este ajuste que se hizo al tema de reserva, pero también porque ha entrado mucha plata, pues, de remesa y estos financiamientos que ha recibido el gobierno. A nivel de banca es un tema generalizado. Para mí el problema que ha pasado es que todavía las instituciones, si hablemos de nuestro nicho, no han adaptado su modelo de evaluación de riesgo a la nueva realidad. Y entonces están temerosos, ¿verdad?, de seguir otorgando, porque indudablemente el microempresario tiene una realidad diferente, y si no sabes cómo puedes medir su riesgo en esta nueva realidad, probablemente tengas temor seguirlo financiando. Pero en este momento particularmente no creo que sea un problema de recursos. Desconozco específicamente cómo están las demás instituciones como la nuestra que operan en este sector, pero si hablo a nivel del sistema financiero, no tenemos un problema de falta de financiamiento. Más bien, al contrario, se ha estancado. El año pasado el crédito a nivel del sistema prácticamente no creció. Y es donde viene el tema, cómo readecuamos la manera de hacer negocio con el sector, porque siguen operando ellos y hay que apoyarlos, ¿no? Y esa es parte de lo que por lo menos nosotros como institución sí estamos interesados. Gracias, Dimas. Bueno, tenemos 5 minutos. Luis se tiene que ir a las 11, pero quisiera aprovechar antes de que te fueras. Luis, tú eres un analista que se mueve con bastante comodidad, tanto en el ámbito del análisis económico como del análisis político. No sé si rápidamente te animarías a hacer algunas consideraciones sobre el posible escenario postelectoral que se podría configurar en el país y cómo esto podría tener implicaciones para el entorno de negocios, el entorno económico. Si te animas. Depende, por un lado, del resultado electoral, ¿verdad? El hecho de que si Nuevas Ideas se gana, pueden obtener la mayoría simple o la mayoría calificada, porque eso depende de las acciones que puedan tomar. Si obtiene la mayoría simple, pues la gran mayoría de acciones las puede tomar en materia legislativa, pero si no obtiene la mayoría calificada, hay ciertos candados que quedan ahí, como por ejemplo la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y lo que es créditos, ¿verdad?, para financiamiento para el gobierno, que estaría limitado siempre y cuando pues no obtenga el apoyo del resto de fracciones o de otros diputados de alguna otra fracción. Entonces, ese equilibrio se logra con al menos 29 diputados. Si por el otro lado tienen los 56 diputados, digamos, a favor de Nuevas Ideas y gana, entonces ya no queda ninguna limitante para el gobierno. Y ahí entonces sí pueden salir a emitir libremente cualquier cantidad de deuda. Y ahí entonces se vienen ya ciertos peligros sobre la dolarización en particular, sobre el sistema financiero, y se vienen peligros también sobre, y bueno, solo con 43 el sistema de pensiones, el tema de impuestos también es solo con 43 votos. Entonces hay una serie de medidas que con 43 diputados las puede tomar el gobierno, pero las más complicadas necesitan de 56 diputados. Entonces, yo diría que el tema es cuántos diputados obtienen Nuevas Ideas, gana el CD, ¿verdad? Y si con eso pues logran ellos ya tener el control absoluto de todas las decisiones, ¿verdad? Porque si al final de cuentas se les autoriza emitir una cantidad de 1.200, 1.100 millones, que es lo que le falta por financiar, pues entonces van a tener que buscar probablemente recursos internos para poder financiar eso. Y ya lo decía Dimas, pues el sector financiero está muy líquido. Las remesas familiares han generado
un crecimiento de alrededor del 8% en los depósitos el año pasado. El crédito creció 1.3% al final de cuentas, lo cual es bajísimo, ¿verdad? Y por lo tanto están llenos de liquidez y buscando a dónde colocar también toda esa plata. Entonces, ahí pues hay ciertos riesgos, digamos, por la parte política, que habrá que esperar el resultado electoral para ver por dónde va a venir entonces las posibilidades de actuación del gobierno en el 2021 hasta el 2024. Muchas gracias, Luis. Bien, el tiempo es corto, falta un minuto para las 11. Quienes mandan aquí son obviamente los patrocinadores, FUSAI. Habíamos quedado que terminar a esta hora, así que ustedes deciden, ¿verdad? Luis, Sara, no sé. Quería hacer otras preguntas ahí a William, a Dimas, pero... No, si ellos tienen el tiempo, adelante. Creo que la gente está esperando ahí que puedan hacer varias preguntas ahí. Yo me retiro, muchas gracias, continúen. Creo que hay bastantes preguntas y muchas inquietudes y gracias por la oportunidad. Gracias, licenciado Membreño. Mucho gusto, Luis. William, yo tenía una curiosidad personal, pero creo que el resto de la gente también la comparte, y es cómo quedaron al fin los proyectos de Fomilenio. Te los pregunto porque realmente Fomilenio, en toda la parte de apoyo a la infraestructura, está desarrollando proyectos importantes de conectividad, de apoyo al entorno de negocios. Entonces creo que sí sería interesante si nos podés actualizar. ¿Se le pasó esto al fin al gobierno? O sea, ¿cómo quedó eso? Bueno, básicamente se han reorientado algunos recursos del presupuesto del año 2021 para poder finalizar las obras. Por supuesto, estuvimos parados como mes y medio en 4 proyectos emblemáticos y originalmente los teníamos previstos para terminarlos en abril. Probablemente alguno de ellos va a ser terminado un poquito más adelante, pero no, los problemas de financiamiento finalmente fueron resueltos y por lo menos hasta abril la implementación va a seguir a cargo de Fomilenio. Yo quizá aprovechando la pregunta, las aduanas y todo. Sí, aprovechando la pregunta que le hacías a Luis, no tanto para ver el tema del panorama político, pero a mí sí me parece que algo que refleja este estudio es, y Dimas algo lo destacaba, y también el informe, es que estos empresarios MIPES informales tienen, como digo, yo reitero, como una racionalidad ligeramente diferente. Probablemente, por supuesto que todo el mundo quisiera tener la mayor rentabilidad, pero si uno ve el espíritu emprendedor, esa capacidad de adaptación a situaciones adversas, inclusive pues esa tendencia al optimismo pareciera ser que es un poquito más reforzada en este sector, ¿verdad? Creo que además es un sector en donde inclusive la preocupación por las cuestiones políticas tiene menos relevancia. O sea, a mí precisamente me llama poderosamente la atención que, claro, en algún momento yo decía, bueno, y estamos ante un problema de, en realidad, contexto más favorable, o realmente estamos ante una situación menos desfavorable, ¿verdad? Porque pareciera ser que los datos más bien nos hablan de algo menos desfavorable que de algo más favorable, que para algunos empresarios en particular pareciera ser que la situación que comenzó a cambiar, casi que como que comenzaron a ver la luz en el túnel. Y en ese sentido, pues cuando se comienzan a ver algunas cosas positivas, entonces ese clima de optimismo comienza a difundirse entre los otros. Y que tiene mucho que ver, como señalaba también Dimas, pues al hecho de que es un sector en donde a veces son elementos como las remesas tienen mucho más impacto, por ejemplo, que otros elementos que son de mayor relevancia para el sector formal. O sea, estamos hablando de gente que vive de alguna manera del dinamismo de las economías locales, ¿verdad? Y entonces en las economías locales, sin duda alguna, las remesas son de lejos quizá el flujo más importante, ¿verdad?, que mueve esas economías. Excelente, William, muchas gracias. Y Dimas, otra vez desde tu conocimiento desde el interior del sector,
¿cuáles crees que son como las ramas o los subsectores como más dinámicos que mejor han reaccionado ante esta situación en esta fase de relativa recuperación y los más afectados? Tal vez si se puede distinguir o no hay manera de distinguir. No, cómo no, y de hecho creo que la encuesta lo refleja en buena medida. Justo aquellos sectores que están más optimistas y que han tenido un mejor desempeño después del encierro son los más favorecidos. Anteriormente, por ejemplo, yo mencionaba el sector producción, que le llamaba, ¿verdad? Como sector que presenta una posición más robusta. Y esto tiene que ver porque primero fue el sector de los sectores más afectados durante el encierro, pero además tiene que ver con la afectación de las cadenas de suministro internacionales. Nosotros estamos viendo de que muchos talleres, por ejemplo, de muebles, estamos viendo de que muchos lugares donde producen artículos industriales han comenzado a incrementar su producción porque precisamente ahora está tardando la llegada de las importaciones para muchas de las empresas medianas y grandes que venden acá en el país. Entonces, estas empresas grandes se han ido al microempresario para solicitar que él elabore lo que antes estaba obteniendo a través de las importaciones. Esto, digamos, tratando de entender cuáles son los sectores que presentan mayor mejor comportamiento, una robustez más amplia, digamos, en su recuperación. Los sectores más afectados, indudablemente, sigue siendo el sector turismo, ¿verdad? Porque el turismo internacional prácticamente no hay. Solo hay turismo nacional, pero pues no es suficiente, digamos, para que las empresas puedan llegar al nivel que tenían antes. Ahí encuentras hoteles, ahí encuentras operadores turísticos que efectivamente están operando, en algunos casos al mínimo, y muchos que cerraron todavía no han terminado de aperturar sus negocios, ¿verdad? Otro sector que ha sido afectado es el sector transporte escolar, debido al cierre pues, de las instituciones educativas y nada más las clases vía virtual. Estos sectores no están operando y sí están teniendo dificultades para poder levantarse. De hecho, digamos, son los que ya no han podido pagar durante el periodo que se ha establecido como un periodo de alivio y probablemente pues va a tener dificultades para poder recuperarse una vez que ya pasen estas medidas temporales que dictaminaron las autoridades con respecto al tratamiento de los créditos de empresas afectadas. El comercio para mí no pareciera tener números no tan positivos, pero es que el comercio, ahí hay mucho tema de tiendas, por ejemplo, que durante el encierro no fue afectado. Entonces, yo creo que el comercio tiene un comportamiento no tan bueno como tenía antes de la crisis, pero tampoco, digamos, es que el comercio tenga una situación crítica. Creo que sigue operando con relativa normalidad. Uno no ve ese comportamiento de un trimestre a otro porque no viene de una situación crítica como venían los otros sectores, que es un poco también la observación que hacía Luis Membreño hace algunos momentos. Entonces, más o menos, digamos, esos son como tal vez los sectores que uno puede visualizar que, por un lado, están más optimistas y es porque hay más producción en la microempresa por esta dificultad que ha tenido la cadena de suministro, de importación de bienes que se traen del exterior, y por otro lado los sectores más afectados, el turismo o empresas relacionadas con el sector turismo, porque justamente no tenemos turismo internacional. Bien, muchas gracias. Nos hemos sobregirado un poquito del tiempo asignado. No quisiera ya abusar, ¿verdad? Aunque esto daría para bastante. Le dejaría entonces a Fusay, a Sara Vides, me parece, las palabras de cierre de este evento. Sara. Gracias. Ahorita. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas, licenciado Membreño, licenciado Quintanilla, doctor Pleites, doctor Acevedo, muchas gracias por su participación. Y de igual forma a todos los participantes, gracias por haber asistido. Ahorita yo en el chat les voy a dejar un link donde ustedes se pueden suscribir al boletín del Observatorio MIPE si gustan recibir la presentación que nos presentó el licenciado Goches. Si ustedes están interesados en recibir esta presentación, pueden suscribirse a este boletín. Nosotros les vamos a estar enviando esta presentación vía correo electrónico. Por ahí se los estoy dejando ahorita en el chat para que puedan tomar notas. Y
De igual forma, nuevamente, gracias a todos por su participación. En los próximos 3 meses estaremos presentando los resultados del informe correspondiente al primer trimestre del 2021. Muchas gracias. Gracias. Gracias.